¿Sabías que los cuidados paliativos son una gran herramienta para aliviar el sufrimiento de los enfermos terminales? En todo el mundo hay personas que necesitan cuidados paliativos y que no pueden acceder a ellos. Y uno de los principales obstáculos es la falta de comprensión acerca de lo que significan y cómo pueden beneficiar a las personas. Esta herramienta consiste en el cuidado activo y total de los pacientes cuya enfermedad no responde al tratamiento curativo y busca controlar el dolor y demás síntomas, así como dar atención emocional al paciente y a su familia. Entérate hoy, en Diálogos en Confianza, de qué son los cuidados paliativos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Marisa Escribano. Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Y bueno, hoy vamos a hablar justamente de estos cuidados paliativos porque pues en algún momento todos vamos a morir, nos guste o no. Es un tema que de repente le sacamos la vuelta porque pues a nadie le gusta estar pensando en ese momento en donde tendremos que dejar la vida como la conocemos. Sin embargo, al llegar a ese momento, pues con la expectativa de vida, que además cada vez vivimos más años, probablemente lleguemos a esa etapa con algunas enfermedades, con algunas dolencias, y muchas veces ya no tienen solución desde el punto de vista médico. ¿Qué hacen los cuidados paliativos? Bueno, pues justamente eso, son una parte fundamental de la vida y de la calidad de la vida de esa persona que quizá ya no puede recibir más tratamiento médico, que ya no hay más que se pueda hacer por él desde el terreno médico, pero sí mucho desde la calidad de vida, desde el acompañamiento, desde muchas otras cosas que se pueden hacer por esas personas para que tengan una excelente calidad de vida, como digo yo, hasta el último suspiro. Se puede morir bien. Y de eso se trata hoy este programa. ¿Para qué son? ¿Para qué sirven? ¿A quién les sirven? Todo eso lo vamos a estar viendo, así que acompáñenos, quédese con nosotros y sobre todo si usted tiene a alguna persona en casa, una persona mayor que ya está en cama, que pues que ya está muy muy enferma, pues a lo mejor este programa le va a servir muchísimo el día de hoy. Así que quédese con nosotros. Óscar Virués, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, mi querida Marisa Escribano. Te saludo con mucho gusto, igualmente a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Qué importante el tema de hoy, porque pues evidentemente a todo mundo pues en algún momento nos llega la hora. Nos va a llegar la hora. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y yo creo que este es un tema básico para tener precisamente pues una buena salud mental. Entonces, por lo tanto, tendremos que estar enteradas de qué es todo esto, no solamente a las personas que estén viviendo con algún ser querido o personalmente pues con una enfermedad crónica degenerativa que está minando tu vida y que sabes que probablemente vaya a terminar con ella. A todas las personas, de verdad, porque estaremos o acompañando a alguien o nos estarán acompañando a nosotros o nos tocará vivirlo tal vez en soledad, porque también depende mucho del trabajo que hagamos individualmente. Entonces, bueno, importantísimo que nos acompañen el día de hoy y que nos compartan sus experiencias y sus preguntas en las redes sociales. Quiero recordarles que tenemos la transmisión en vivo en internet y la dirección es www.canal11.mx/diálogos. También la página de Facebook de Diálogos en Confianza tiene esta transmisión en vivo en internet, pero además para que puedan llevarla a donde ustedes quieran y ahí podemos leer sus comentarios, sus preguntas. Está abierta también la línea telefónica. Saludo con mucho gusto a nuestras compañeras y compañeros ahí en el centro de contacto con la audiencia. El teléfono o el número para comunicarse es el 51 66 40 00. Saludo con mucho gusto también a nuestras amigas y compañeras, a Fabiola Ruiz y a Istiel Caneda. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días. También le damos la bienvenida a las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto también a nuestras y nuestro especialista. Muchas gracias, Óscar, y los presentamos de una vez. Hoy está con nosotros Guadalupe Olivares Larraguibel. Ella es asesora filosófica, es tanatóloga de la UAM Iztapalapa, es maestra en meditación para niños y también pertenece al voluntariado de acompañamiento a moribundos. Bienvenida, Guadalupe, muchas gracias. Está con nosotros Ángel Alonso Salas. Él es doctor en bioética de la UNAM. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Mucho que platicar contigo de eso
esto de la bioética, para que nos expliques. Luz Helena Olaiz Cortina es directora del Centro de Cuidados Paliativos de México, IAP. Bienvenida. Muchas gracias, Luz Helena. Y Miriam Israel, ella es tanatóloga, es consultora familiar, paliativista y pertenece a Caminos Paliativos de Luz, ¿verdad? Bienvenida, Miriam. Gracias. Qué gusto de volverte a ver. Gracias, hermosa. Bueno, pues justamente yo creo que la primera pregunta que nos hacemos todos cuando hablamos de esto de cuidados paliativos, uno dice, bueno, pues, ¿qué son? ¿Qué es eso? Vamos a ver la siguiente información. Sí, es el auxilio a personas que ya tienen alguna enfermedad terminal y se les dan esos cuidados para sobrellevar un poquito menos pues dolorosa su enfermedad hasta que llegue el desenlace. Que cuando la persona ya está desahuciada o está con una enfermedad terminal, ya se le requiere pues darle mucha atención. Sé que son tratamientos que se dan a las personas en fases terminales o cuando tienen una enfermedad que resulta muy dolorosa. Para ellos pues es únicamente para que ya no sientan tanto dolor. Yo en lo personal todavía, gracias a Dios, no, pero sí tengo familia que sí han estado con parientes en fase terminal. Pues se sienten muy tristes, es muy cansado. Muy cansado, desgastante, pero al fin de cuentas es un familiar que lo quieres y lo amas y no importa dar hasta el final lo que sea por esa persona. Afortunadamente no, pero yo creo que hay que crear conciencia en que va a llegar un punto de nuestra vida que los tengamos que requerir. Yo lo vi con mi esposo, como ya al último, ya que lo llevé a un hospital donde se lo iban a dar, reaccionó mucho, pero ya estaba, bueno, les da uno calidad de vida. Fíjense que es un tema, yo digo que un poquito complicado de entender, ¿no? De entender, digamos, desde el punto de vista emocional. Porque ahorita que estaba oyendo a todas estas personas contestar, pues se oye doloroso. O sea, el sentir que esto llega cuando ya no hay remedio, suena fuerte, suena como, oh, hijo, no quiero saber de eso. ¿O qué opinas, mi querida Miriam? Sin embargo, o sea, es esta parte de comprender que lo que viene es inevitable. Cuando tú comprendes que la muerte viene próxima, dejas de sufrir porque lo puedes trabajar, ¿sí? Te da oportunidad de despedirte, te da oportunidad de hacer muchas cosas. Los cuidados paliativos en sí lo que hace es que va acompañando al paciente y a la familia conforme va avanzando la enfermedad. El ideal es empezar cuando son 6 meses, cuando hay un primer diagnóstico, cuando tenemos la primera metástasis, cuando tenemos la primera recaída, estamos hablando que ya la enfermedad está fuera de control, ¿sí? El medicamento para sanar ya no va a funcionar. Y entonces desde ahí es importante este acompañamiento. Mucha gente dice para dar calidad de muerte y yo digo no, es para dar calidad de vida hasta el último día, porque existen medicamentos, porque siempre se puede controlar el dolor, el 90% de los dolores son controlables y cuando ya no son controlables existe algo que es la sedación paliativa. Siempre hay forma de hacerlo. Y quisiera yo nada más comentar de lo que decía Óscar. El día sábado es el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, ¿sí? Es muy importante y este año se festeja como porque tú importas. Y es importante hacer notar que el paciente importa hasta el último día. Y la familia que lo está conteniendo, es muy importante el acompañarlos. ¿Estos cuidados paliativos se dan en las personas que no están hospitalizadas o en hospitalizadas también? Los cuidados paliativos se pueden dar en hospital, ambulatorios o domiciliarios. Y finalmente, bueno, el modelo SECPAM habla de un equipo interdisciplinario, es decir, un médico, algólogo, paliativista, es decir, él es el encargado de controlar el dolor y los demás síntomas para que el paciente tenga la posibilidad de recibir todo lo demás que se puede ofrecer. Una enfermera paliativista que se va a encargar de ir... ¿Qué quiere decir paliativo? Paliativo es cuidar, paliar es cuidar. Es decir, cuando el tratamiento curativo por el momento no tiene ya cabida, entra la medicina paliativa. Es decir, no es, tiene que ser este grupo
interdisciplinario para que abarque todos los aspectos del ser humano. Es decir, la enfermera tiene un papel muy importante porque es quien va a ir checando cómo va ese deterioro del cuerpo, va a dar una serie de actividades para prevenir, por ejemplo, úlceras por presión o la llegada de algún bicho oportunista que perjudique más al paciente, además de la enfermedad que ella tiene. Y la parte emocional es muy importante porque la conciencia de perder la salud para siempre y tener la muerte cercana, pues es un impacto tanto para el paciente como para la familia que lo rodea. Y además cuando lo escuchamos suena como algo como muy lejano, como algo que pues uno no quisiera que le pasara y sin embargo pues todos vamos para allá, ¿no? Algunos quizá tengan mejor suerte, menos suerte, más dolor, menos dolor, pero digamos que tendremos en algún momento de la vida y nuestras personas también cercanas que transitar por la cercanía de la muerte en algún momento, ¿no? Este señalamiento de Miriam, de que una vez que me dan mi diagnóstico y entro a cuidados paliativos, se me va el sufrimiento, no creo que sea tan real. El sufrimiento va a estar no solo en el proceso de la enfermedad, sino en el momento que tengo el diagnóstico y que tengo que ir a cuidados paliativos y que significa que no tengo salida, que no tengo cura. El sufrimiento está presente hasta el último momento. De ahí la enorme importancia de preparar paliativistas que sepan cómo no solo ayudar en esas situaciones, sino no hacerse vibrar por el dolor del otro. Un paliativista tiene que tener muchas herramientas y muchas técnicas para efectivamente hacer un buen acompañamiento. No puedo yo acompañar a alguien si a mí me está llenando de dolor y de sufrimiento y de angustia. Claro, es muy complicado y además la labor que ustedes hacen es iba a decir terrible, pero no voy a decir eso, pero es muy fuerte, ¿no? Yo quisiera nada más acotar un poquito. El sufrimiento es un golpe que se le da a nuestro ego cuando no se cumplen con las expectativas. Si yo tengo la expectativa que mi papá va a sanar, yo sufro cuando veo que no está sanando, ¿sí? El dolor es inevitable, por supuesto, duele tremendamente, pero una vez que haces conciencia que lo que está sucediendo, ¿sí?, es que ya viene el fallecimiento, en lugar de sufrir, claro que te duele, pero actúas en consecuencia y ayudas para que todo tenga un camino. Bueno, buenos días. Yo creo que el sufrimiento es algo inevitable en el ser humano. Y uno tiene que prepararse para sufrir, porque uno siempre está sufriendo bajo cualquier circunstancia. No necesitamos estar enfermos para darnos cuenta de que existe un sufrimiento. Podemos sufrir más o menos por alguna situación particular, alguna situación de la casa, etcétera. Pero obviamente cuando tenemos una persona enferma, se complica todavía el sufrimiento porque estamos sufriendo por cómo nosotros nos estamos preparando para atender a esta persona que está con una dolencia, que puede ser un diagnóstico terminal o no. ¿Sí? Y también en este caso cómo apoyamos en este caso a la persona que está sufriendo. Entonces es como un sufrimiento doble. Sufro porque yo no sé qué hacer y busco las mejores herramientas siguiendo las indicaciones del médico, siguiendo los consejos, tratando de tener una cercanía con la persona que se está despidiendo, ¿sí? Pero también veo en este caso a la persona sufrir y uno quiere como quitarle ese sufrimiento y entonces por eso digo que es un sufrimiento doble. Sufre uno al verlo, ¿sí? Y sufre uno por sí mismo, por todas las cosas que puedo dejar de hacer o que tengo que dejar de hacer ante esta situación y en este caso por la situación, ¿no? Entonces, los cuidados paliativos lo que buscan, como han dicho las personas que me han antecedido, es no solamente acompañar a la persona que está desahuciada, al moribundo, sino también asistir a la familia para prepararse para lo inevitable o para prepararse para cómo quede el paciente si es que hay cierta mejoría. Oye, y tú como filósofo, sí, ahorita que dijiste la persona que está desahuciada, todos estamos desahuciados. Sí, claro. Desde el momento de nacer, todos estamos desahuciados a la muerte. Entonces, ¿no? O sea, filosóficamente hablando... Sí, eso es lo que genera conflicto, o sea, saber de manera anticipada que voy a morir y cómo estoy preparando esto. Claro, porque yo puedo suponer o puedo dar por supuesto que voy a morir, pero hasta que yo tenga una persona enferma muy cercana es cuando en este caso como a uno le cae el 20. Cómo trabajamos en este caso la finitud, cómo trabajamos la muerte, cómo trabajamos el sufrimiento, es una cosa que uno tendría que hacerlo de manera personal, pero que la enfermedad
hace que sea más complicado porque se tiene que manejar en dos sentidos. Sí. También muy importante es que el sufrimiento es una sensación subjetiva y tiene muchos factores que van a hacerlo diferente de unos a otros. Tiene que ver la cultura, tiene que ver, estamos hablando de los enfermos ya en etapa terminal. ¿En qué momento te toca estar en esa situación? ¿Qué rol juegas en tu familia? ¿Qué redes de apoyo tienes primarias, secundarias? Si cuentas con un equipo, incluso la cantidad de recursos que pudieras tener y que tú conozcas que puedes ir a tocar puertas y que se te van a abrir. Son una cantidad de factores que van a afectar ese sufrimiento del cual estamos hablando ahora. Sí. Hablar de un equipo interdisciplinario que acompaña al enfermo y a la familia en este proceso de fin de la salud y la muerte cercana, porque bueno, todo el mundo vamos a morir, pero no vino verla hasta allá que tenerla aquí sentada junto. Sí. Entonces, esa sensación despierta miedos, despierta incertidumbre, y la familia también se enfrenta a su propia finitud. Entonces salen muchísimos sentimientos y siempre encontramos a la familia en crisis, descontrolada, porque nadie sabe qué hacer. No tienes herramientas adaptativas que te permitan saber qué hacer. Es la primera vez que tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hermano o tú mismo estás por morir. Así es. Entonces eso es lo que crea mucho Por un conflicto. lado, vamos a ir a una pausita y ahorita seguimos platicando, pero sí es cierto que pues es un tema delicado que depende de tu situación, inclusive económica, de cómo estás viviendo ese momento, te duele más o te duele menos, ¿no? Nos dice Isela Vázquez, a mí sí me gustaría que si estoy viviendo con sufrimiento, preferible morir en paz que vivir de esa forma. Los 60 nos manda saludos desde Laje. Mientras pensaba que estaba aprendiendo a vivir, he aprendido cómo morir. Leonardo da Vinci, pintor, escultor e inventor italiano. Los cuidados paliativos son los cuidados intensivos, integrales, que se brindan a personas que viven con un diagnóstico, con una enfermedad terminal, y que se enfocan a la atención de la persona desde el lado médico, emocional y a la familia también, ¿no? Es un servicio integral, se realiza normalmente a través de equipos multidisciplinarios de atención. Es un trabajo importante de acompañamiento, de fortalecimiento, de promover la calidad de vida de las personas. En lo que a mí respecta, yo brindo el apoyo tanatológico, emocional a las familias y a los pacientes, en el sentido de ayudar a entender el proceso de la enfermedad, fortalecer justamente sus recursos de afrontamiento, promover una mejor comunicación del enfermo, la familia, el equipo de salud. Básicamente la actividad del médico asistencial es el apoyo y valoración de síntomas del paciente en una etapa difícil de su enfermedad, en el que pues ya no hay tratamiento curativo para la misma. Pues vamos sobre ahora sí que la marcha, apoyando a la familia, y es de suma importancia que la familia tenga este soporte de un médico en domicilio. Mi función en esto es ayudar al paciente a disminuirle los síntomas ocasionados por la enfermedad. Yo les enseño y capacito a la familia, a los cuidadores primarios, a hacer estos cuidados de confort. Les enseño cómo bañarlo, cómo movilizarlo, cómo administrarle sus medicamentos, cómo cuidar las úlceras que se pueden hacer por no movilizar a un paciente, cómo colocar un colchón de presiones alternas para disminuir estas lesiones en la piel. También les enseñamos cómo poder seguir las indicaciones médicas lo más sencillamente posible, para que no haya errores, para que ellos se sientan seguros y se sientan capaces de tener un paciente en casa. Vemos que es un trabajo en conjunto. Si no está atendido lo médico, difícilmente se puede incidir en una buena atención de los aspectos psicológicos y sociales. Buscamos que desde trabajo social
se dé satisfacción a las necesidades inmediatas que presenta la familia principalmente. Nuestro objetivo es centrarnos en la atención de la familia para que pueda brindar un cuidado adecuado de su paciente. Bueno, pues les agradecemos mucho y recuerden que este material está disponible porque obviamente lo vamos a tener en las redes sociales. Subimos este programa, lo están viendo en este momento, pero lo pueden ver cuando ustedes deseen. Bueno, Elo60 nos dice, buenos días, viéndolos desde Jalapa, yo agregaría capital mundial del chipichipi. Pues igualmente saludos a todo el pueblo veracruzano, bueno, a todo el estado de Veracruz y a toda la República Mexicana. Gracie Acosta nos dice, aunque yo no tengo la enfermedad de fase terminal, me dio el síndrome de caude equina y mi vida cambió muchísimo, con dolor y secuelas al caminar. Tengo 56 años y todavía tenía el sueño más bien, de hacer muchas cosas en mi vida. Tengo la necesidad de amor y comprensión. Gracias y me gustaría que me dieran un consejo. Nos dice también Salamán Quesca, mi mamá murió de cáncer de vesícula y estómago, de los más dolorosos. Por 3 meses fue un sufrimiento para todos. Los médicos en ningún momento nos orientaron en tanto a los cuidados paliativos, ni psicología y mucho menos tanatología. Yo personalmente le rogué al director del IMSS de mi clínica hiciera algo por ayudar a mi madre. Yo sabía que en pocos días moriría, suplicaba que no sufriera, que cuando menos se atendiera por esa parte. Nos dice Viridiana Figueroa, les platico nuestro caso, espero que lo puedan leer. El lunes 8 de enero, mi hermana menor fue diagnosticada con cáncer terminal y metástasis de columna en el Hospital 8 del IMSS. Solo presentaba dolor de espalda hasta ese momento. Nos dijeron, llévensela a morir tranquila a su casa y con su familia, pero nunca nos orientaron sobre los cuidados paliativos. Sus cuidadores primarios la pasamos muy mal y consultando a los médicos por fuera. La operan de columna en el Magdalena de las Salinas y se confirma el diagnóstico. La medicaron y mandaron a casa nuevamente sin orientación. Ya en el Centro Médico Siglo XXI es tratada con 10 sesiones paliativas de radioterapia que no terminó porque falleció. A raíz de un programa de diálogos nos enteramos de lo que son los cuidados paliativos. Lo solicitamos en el centro médico con un doctor muy renombrado, pero mi hermana ya no alcanzó la cita. Es una pena que exista la negligencia y el trato inhumano, como durante 4 meses nunca recibimos orientación formal y seria del instituto. De cualquier forma, investigamos, leímos y ella vivió con calidad y mucho amor sus últimos meses. Gracias por el programa y como dicen, hace mucha falta pues personas que tengan conocimiento de los cuidados paliativos. María Aguilar nos pregunta, ¿pero cuánto costaría un tratamiento así? Mucho dinero, supongo. Ahorita Rafael vamos para allá, Sánchez Copado, yo entendí que todos estamos desahuciados a morir desde hace 16 años que me diagnosticaron VIH y hasta me mandaron al tanatólogo. Actualmente tengo 42 años. Nos dice Tere Márquez, es Día de la Salud Mental y hacen un programa de cuidados paliativos. El sábado, que es el Día de Cuidados Paliativos, harán programas de salud mental. Bueno, sí, vamos. Así somos de rebeldes. Pero porque este tema de los miércoles es el desarrollo humano y es el más cercano, evidentemente, al sábado. Pero además también haremos un programa de la salud mental. Y por eso lo mencionábamos desde un principio. Forma parte de la salud mental los cuidados paliativos. Mira, también. Un paciente que no esté bien atendido en esta etapa última de la vida, pues sí crea problemas mentales y emocionales en el resto de la familia. Tú ahorita acabas de hablar de la necesidad de capacitar a los profesionales de la salud. El Centro de Cuidados Paliativos de México, es decir, CECPAM, se ha dado a la tarea desde que nos formamos hace 13 años de capacitar enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, para que en sus áreas de trabajo, exactamente en los hospitales de los que ahorita nos acaban de decir de unas malas experiencias, no siempre es así, haya gente bien capacitada que pueda dar esa orientación de cuidados paliativos. Como le decía Marisa, puede ser cuidados paliativos hospitalarios, ambulatorios, si el paciente todavía puede moverse. Y obviamente nosotros, como Centro de Cuidados Paliativos, damos domiciliarios exclusivamente, porque nosotros tenemos la idea de que el mejor lugar es estar en tu casa y los hospitales son para urgencias. Hablaban ahorita de la cuestión económica.
¿cuánto te cuesta un día en un hospital? ¿Cuánto le cuesta al sector salud un día en hospital? ¿Y cuánto te cuesta una atención domiciliaria en tu casa? ¿No? Es decir, bueno, además me imagino que hay de todo, ¿no? O sea, diferentes costos, diferentes... En el caso de nosotros, que somos una institución de asistencia privada, hacemos un estudio socioeconómico y fijamos una cuota de recuperación que va pues de acuerdo a las capacidades económicas de la familia. Yo quisiera comentar que existe una ley desde el año 2009 en donde los cuidados paliativos forman parte de la Ley General de Salud, ¿sí? Desde el 2009. Sin embargo, el año pasado, la Secretaría de Salud se preocupó por capacitar a todos los institutos de la República Mexicana para brindar cuidados paliativos. Capacitó a las cabezas para que bajaran la información a todo el personal, ¿sí? Para que todo el mundo esté capacitado de lo que son los cuidados paliativos. En agosto de este año salió el reglamento en donde se establece que la obligatoriedad de todos los institutos de la República Mexicana tienen que dar cuidados paliativos. Y aquel que no dé cuidados paliativos va a perder el seguro de salud, ¿sí? Ya no va a estar cubierto. Esto salió ahorita en agosto. Por eso es la importancia de que la gente conozca, número uno, cuáles son sus derechos y que en los institutos se preocupen por realmente dar cuidados paliativos. Claro, seguimos recibiendo llamadas telefónicas de que estoy saliendo del hospital Guaraguara y nadie me habló de cuidados paliativos. O me hablaron de cuidados paliativos, pero me dieron cita dentro de 3 meses. Sí. O estuvimos en cuidados paliativos y no nos dieron el medicamento. Ni siquiera nos dijeron cómo atender. Entonces, es cuestión, como bien dice Luz Helena, capacitación. Tenemos que capacitarnos. Sí, bueno, yo quiero retomar una de las intervenciones que leíste, en la cual creo que se llama Grace, no recuerdo la persona que dijo, de qué hacer ante esta situación de que se siente sola y demás, ¿no? Una de las cosas que uno aprende en cuidados paliativos, ya sea como formador, como cuidador primario o como persona que pasó estas, es que la enfermedad te humaniza, ¿sí? La enfermedad te permite replantear muchas cosas. Entonces, no importa que sea por un diagnóstico de VIH, no importa que sea por algún tipo de cáncer, no importa que sea por una discapacidad, si uno afronta esta enfermedad como una posibilidad de replantear la forma de ver el mundo, ¿sí? Y de ajustarse a estas nuevas situaciones, creo que ahí se puede empezar a generar una respuesta. Entonces, evidentemente, si la enfermedad te hace estar solo, te hace replantear muchas cosas, te hace perder muchos vínculos y uno tiene que establecer nuevas redes de apoyo en las cuales lo primero que tiene que entender uno es de que si esta chica sigue viva, si esta chica sigue teniendo estas ganas de querer salir adelante, tiene que replantearse, ¿sí? Una nueva forma de encontrarse a sí misma y encontrar una dignidad en la enfermedad, encontrar una dignidad ante este sufrimiento para que no sea una cuestión que genere lástima ni que genere miseria, sino que más bien es una posibilidad de seguir adelante y tratar de encontrarle un sentido a este nuevo sinsentido que genera la enfermedad, o que a partir de estas situaciones, cómo yo pueda reconciliarme conmigo mismo, con los demás, replantear el escenario, y entonces llegamos a los cuidados paliativos, que tiene que ver con hacer soportable el sufrimiento, aprender a convivir con esta herida, aprender a convivir con esta dolencia y entender de que el hecho de que uno esté enfermo no me hace menos, me hace igual de digno que si yo estuviera sano. Simplemente la cuestión es que se focaliza en esta persona y a lo mejor de esa forma Gracie podría encontrar una respuesta a esta situación de en sí misma está la posibilidad, como dice Helderling, de en el peligro está la salvación, ¿no? Fíjate, me parece bien importante esta parte, ya lo decía Miriam, desde un principio, te da la oportunidad, saber que tienes una enfermedad terminal, te da la oportunidad de hacer varias cosas. Y este sinsentido del que hablabas, ¿en cuántas personas no se convierte en el gran sentido de sus vidas? Claro, por supuesto. Y cambia rotundamente lo que habían hecho antes y se convierte en una persona que se da completamente a la humanidad, ¿no? Claro. ¿Qué tú querías decir, Ana? Sí, me parece importante señalar, son 2 ámbitos. El ámbito del paciente,
que está sufriendo y el ámbito de la familia que está sufriendo. No podemos olvidar que la familia, específicamente el cuidador primario, se mueren el 40% antes que el paciente. No me diga, tan alto es la cifra. Altísimo. Y por otro lado, el mismo paciente. El asunto es aquí que la formación que hace los grupos, y son muchos que forma Luz Helena, de cómo darles herramientas a estas personas que están haciendo la especialidad de cuidados paliativos, de cómo sobrevivir frente a un ambiente tan extraordinariamente difícil como es el sufrimiento de otra persona, y que probablemente haré lo imposible por quitar el dolor, pero que no se le va a quitar, o no del todo, y cómo sobrevivir a eso. Es decir, no solo está la ayuda médica, fármacos, sino la otra es mucha. Desde que el cuidador primario tiene que aprender cómo conseguirse su propia armonía y su propia paciencia y su propia tolerancia y su propia relajación y su propia musicoterapia y su propia disciplina y su propia meditación para poder hacer el trabajo tan exigente que es estar frente a alguien con dolor. Así es, con dolor y con sufrimiento, porque ustedes hablan mucho de dolor, pero ¿siempre hay dolor en la última etapa de la vida? O sea, es a fuerza. Bueno, como acaba de decir, siempre hay dolor de todo. Bueno, pero me refiero físico. ¿Físico? No siempre. Pues, la mayoría de las enfermedades sí. La mayoría de las enfermedades. Porque te están limitando en muchas de tus actividades y simplemente estate todo el día acostada, ya con eso, aunque no te tuvieras otra cosa, pues no estás ejercitando tus músculos. Los cuidados paliativos ahora han tenido han aumentado su gama de acción a los adultos mayores dependientes. ¿Por qué? Porque la población ha envejecido y hay que empezar a dar esos cuidados paliativos para cuidar ese cuerpo desgastado. O sea, aunque sean personas sanas, pero que ya son grandes. Lo que pasa es que ya una persona mayor que yo... Digo, ya... Oye, por eso decía sana entre comillas, pero digamos, o sea, ¿no? Saludable, un poco no sé. Vamos a una pausa, ahorita seguimos platicando y lo aclaramos. Mi mamá falleció a los 79 años de una insuficiencia renal crónica. Estuvo internada en el ISSSTE casi 2 meses, estando en casa, porque pues a final de cuentas no tenía que llegar a casa, donde nos dijeron médicamente ya no hay nada que hacer, y sin embargo pues nos dimos cuenta que sí, que había mucho que hacer. Tuve la fortuna de conocer los cuidados paliativos, en donde pues la médico hizo su trabajo, la enfermera nos dio toda la información, cómo atenderla, porque son circunstancias muy diferentes, ya que entran a un proceso de deterioro, en donde si uno no tiene los conocimientos, pues muchas veces los lastimamos, nos atosigamos de cosas que ellos necesitan y nosotros no sabemos. Emocionalmente fuimos ayudados a toda la familia, pues nos hicieron ver que lógicamente ella tenía un proceso en donde iba a llegar a un fin, a que comprendiéramos que lo que importaba era darle esa calidad de vida que humanamente llevamos a cabo. Trabajo social también hizo lo suyo en su momento, porque pues nos dio pues mucha ayuda en cuanto a pues su medicación, pues como responsable en cuanto a cuidado primario, en cuanto a ser la mayor de esta familia, hasta me permitió tener una planeación de cada cuando cuidábamos, cada cuando íbamos, qué nos correspondía hacer a cada uno de nosotros, porque nos hicieron ver que todos teníamos que estar incluidos, porque mi mamá lo necesitaba. Nos hacen comprender que hay que dar en ese momento, ¿sí? En este caso, nuestro tiempo, nuestro amor, nuestra aportación inclusive económica, moral, el participar en todo lo que necesitó mi mamá. Entonces, considero que fue muy, muy benéfico.
Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y bueno, queremos invitarles o recordarles que el Hospital de la Mujer les hace la cordial invitación para realizarse mastografías y Papa Nicolau de forma gratuita, y esto desde el 1 de octubre comenzó y será hasta el próximo 31, y el horario y los días de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. La dirección es calle Salvador Díaz Mirón, número 374 en la colonia Casco de Santo Tomás, y el código postal 11340. ¿En dónde está? Bueno, pues estamos a una cuadra solamente nosotros aquí como Canal 11 precisamente del Hospital de la Mujer. Así que recuerden esta información, esta invitación, para que puedan compartirla también con todas las mujeres a las que conozcan, para que vayan a hacerse estos análisis, esta mastografía y Papa Nicolau, para que no pierdan oportunidad y desde luego pues le den una mejor calidad de vida. Y recuerden que en este momento, sobre todo donde de prevención para el cáncer, o sea, el cuidado, más bien la atención y detección oportuna es lo que podemos hacer para evitar precisamente o darle un tratamiento a una enfermedad como esta. Vamos a ver a continuación una cápsula que nos habla acerca de la historia de los cuidados paliativos. Históricamente, se sabe que la mayoría de las culturas, de una u otra manera, han creado centros hospitalarios para los peregrinos. A principios del siglo V, la Iglesia cristiana en el Cuarto Concilio de Cartago pasó una resolución en la cual se le recomendaba a cada iglesia que estableciera un hospicio para que proveyera ayuda no solo a los peregrinos, sino también a los huérfanos, pobres y ancianos y ancianas. A principios de los años 60, la doctora inglesa Cicely Saunders, siendo entrenada como enfermera, médico y trabajadora social, comenzó a usar la modalidad de hospice con pacientes diagnosticados con enfermedades terminales. Ella construyó cerca de Londres el St. Christopher Hospice, en donde las personas recibían un tratamiento integral que tomaba en cuenta el aspecto biológico, mental, social y espiritual de la persona. La idea de la doctora Saunders fue proveer un servicio que ayudara a las personas a vivir con dignidad hasta el último momento de sus vidas. La idea moderna de hospice fue traída a los Estados Unidos por la doctora Saunders, quien fue profesora invitada en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Yale. La doctora Elizabeth Kubler-Ross abrazó la idea de la doctora Saunders, pero añadió el concepto de brindar el servicio de hospice a domicilio. Así la gente no vendría a hospice, sino que hospice iría a las personas. La idea central de hospice es la de proveer el ambiente adecuado para un buen morir. Desde la década de los 90, se ha comenzado a manejar con mucha frecuencia la idea de medicina o cuidado paliativo, que tiene como meta principal tratar no solo el dolor físico, sino también el dolor emocional, social y espiritual, tanto del paciente como el de los familiares o allegados. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Una corrección, ¿verdad? Algo no se dijo bien. ¿Qué? Elizabeth Kubler-Ross es la pionera, es la gran maestra de la tanatología. Ajá. No fue de la los que cuidados paliativos. no. Sin embargo, ella se sentó y observó, ¿sí?, a miles de pacientes y de familias desde donde creó lo que hoy en día conocemos como la tanatología. Hay gente que dice que está fuera de lugar. Para mí es la base, ¿sí?, de una vida sana. Claro. Desde ver cuáles son las pérdidas que hemos tenido a lo largo de la vida y desde ahí poderlo sanar para podernos enfrentar a nuestra nueva vida, a nuestra vida. Y a nuestra propia pérdida. Claro, ¿no? Es que nos vamos perdiendo. O Sí. sea, en algún momento dado aquí tuvimos un programa de tanatología como tal, y es importante comprender que tenemos pérdidas desde que se nos muere el cachorro, cuando nos cambiamos de escuela, cuando nos cambiamos de casa, cuando perdemos un coche, bueno, cuando perdemos un celular, hay pérdidas. Sí. Claro, aparte unas de las más importantes obvias que las otras, sí, ¿no? aparte de las obvias de cuando muere una persona querida, ¿no? Sí. Primero, Luz Helena. No, maestra, por favor, usted primero. Tú vas a dirigir el programa ahora. Adelante. Efectivamente, la tanatología es importante, pero es muy sospechosa.
En cancerología, escuchar de un tanatólogo es ponerse a resguardo, porque no las universidades y la academia no le ha dado el rigor. Nos vamos a encontrar con tanatólogos que no tienen una preparación formal, no tienen una preparación universitaria, no son sociólogos ni psicólogos sociales, no tienen una licencia, un crédito que los avale, y son personas que tuvieron sus propios sueldos, incursionaron en algunos cursos y entonces se hacen llamar tanatólogos, y es un asunto bastante riesgoso. Cuando no son certificados, y digamos, y no son serios, porque la tanatología es maravillosa, porque la aportación que ha hecho también es muy importante, pero como en todo, hay gente charlatana en todo, en cualquier cosa, ¿no? En cualquier área. Yo creo que lo importante es siempre saber con quién está uno trabajando. La tanatología es una herramienta importantísima, es una disciplina muy importante que debiera estar todo el mundo tomar. Aquel que tiene un trato con otro en su campo laboral debiera tener todas estas herramientas que te proporciona la tanatología. Esta tanatología se ha hecho indispensable en estas épocas actuales, porque esto lo hacía en otras épocas el médico de la familia o el sacerdote que asistía al día a día en las casas. Entonces, hacía un poco esta función de escuchar, de acompañar en el dolor, en las pérdidas de la salud y en la muerte cercana. Sí. A la hora que esto, pues por la misma situación del crecimiento urbano, no existe, empieza a haber esa gran necesidad. Y yo creo que la tanatología, como una disciplina de acompañamiento en los momentos de la pérdida de la salud y de la muerte cercana, es una excelente herramienta. Porque finalmente no necesitas un psicólogo o un psiquiatra, porque estás acompañando un proceso natural de perder la salud y perder la vida. Oye, y bueno, nada más, porque me parece muy importante que nuestro público y nuestro auditorio lo sepa, ¿ustedes por qué están metidos en un tema que es doloroso? Y lo toman como bandera de vida, no sé cómo decirlo. O sea, ¿por qué estás tú ahí? Bueno, yo estoy porque nos dimos cuenta que no existían los cuidados paliativos domiciliarios, no existía. ¿Te pasó con algún familiar? O sea, ¿viene de alguna experiencia que hayas tenido? No. Bueno, me tocó cuidar, pero pues normal. O sea, realmente... no era una cosa extraordinaria en mi vida. Estaba la abuelita, la cuidábamos entre todos, no pasaba nada. Era una cosa natural, no era... Pero te diste cuenta que estaba ese vacío. Cuando yo fundamos Cuidados Paliativos, no existían, por lo menos, instituciones de asistencia privada que dieran cuidados paliativos domiciliarios, y empezamos a movernos sobre este campo, y algunas de mis compañeras fundadoras habían tenido ya experiencias en otras partes del mundo donde sí se hacían muy bien, y aquí en México no. Todavía hicimos una buena investigación de campo. Qué bueno. Mira, el esposo de mi mamá estaba en Estados Unidos, estaba muriendo de cáncer. Y fui y vi lo que Hospice estaba haciendo por ellos. Y cuando yo vi eso, cuando vi esta despedida de él, a mi mamá la vi completa. Dije, wow, esto lo tengo que hacer en México. Y vine a México y en efecto, me encontré con las personas adecuadas para crear la institución. Y creamos, ¿sí?, un grupo primero de 6, luego nos quedamos 3, ¿sí? En el Centro de Cuidados Paliativos lo formamos como la primera institución en México. Luz Helena no me deja hablar muchas cosas, pero la verdad es que fuimos la primera institución seria que en México hizo cuidados paliativos. Incursionamos en diferentes situaciones, ¿sí? Peleamos con médicos, porque no es, eso es lo que no me deja de... ¿Por qué? ¿Por qué dice que no? Porque, ¿sabes qué? Porque ella es muy polite y yo no soy polite, ¿sí? Pero realmente ha sido... Los cuidados paliativos en México no han crecido por culpa del mismo personal del sector salud. Las instituciones como tales son muy ególatras, egocentristas. Si no tú eres la primera persona, si no estás tú en primera fila, ¿sí? No sirve. Mira, yo tuve una experiencia, estuvimos representados en Iniciativa México, ¿sí? Nos sacamos el 9º lugar y nos invitaron como institución a un grupo de cuidados paliativos.
yo llegué ahí y estaban diferentes personas muy importantes de cuidados paliativos y estaba el Hospital GEA, que por cierto, saludos a mis amiguitos del Hospital GEA, que ellos están dando desde hace muchos años la capacitación. Pero voy a ser concreta. Llegó un médico alto, renombradísimo de los cuidados paliativos en México, de los pioneros, de los primeros que llegaron. ¿Te acuerdas, Luz Helena? No, llegó, para nada. llegó, No estuve ahí. saludó a una chica del GEA y le pregunta, ¿cómo van? Y esta chica hermosa le dice, haciendo magias, doctor, vamos rete bien. Textualmente él dijo, oigan, no hagan tantas magias porque no tenemos un presupuesto. Y si ven que ustedes hacen magias sin presupuesto, nos vamos a ir para atrás. Cuando yo escuché eso, claro, el estómago se me hizo, porque nosotros en la institución, en SECPAM, tenemos un presupuesto de 1.200.000 pesos y se atienden 250 pacientes anuales. Imagínate un presupuesto de 1.500.000 pesos en aquella época. Dice, espérate, ¿cómo un médico de esta magnitud, de esta importancia, hace un comentario de esos? Y por eso, ¿sí? Nosotros estuvimos en otro gran hospital, no voy a decir el nombre, y por cuestiones de ego nos quitaron el programa. Yo creo que sí hay algunos casos así. Sin embargo, creo que se han hecho grandes avances en México. Hay médicos que están muy bien entrenados y conscientes de que la vida tiene un fin. La carrera de medicina pues va orientada a curar, y los médicos paliativistas pues no son muchos. Los médicos algólogos paliativistas no son muchos. Es una disciplina muy complicada porque controlar el dolor, como bien dicen, el dolor físico es difícil. Hay enfermedades que se van complicando con otras, y entonces los médicos algólogos paliativistas pues son realmente excelentes para control del dolor. Y hablábamos de un dolor total, que no solamente es físico, también es emocional, también es social, también es económico y cultural. De ahí que se complica controlar el dolor. Entonces yo creo que se han hecho grandes avances. Sí habrá algunas personas que no estén de acuerdo con esto, pero yo creo que México como país ha avanzado muchísimo, muchísimo. Bueno. Eso, y cada vez encontramos más. Déjame ir con el encargado de la ética en este programa para que nos diga. A ver, tú estás en medio de las dos. Mi incursión fue académica. Ajá. Y realmente es académica, ¿no? Entonces, yo al estudiar filosofía y al estar haciendo estudios de bioética, pues empecé a interesarme por las cuestiones sobre la muerte, la finitud, y luego la realidad me fue pegando, y entonces me di cuenta que mis alumnos, mis compañeros, mis vecinos, pues me pedían en este caso alguna orientación, y así fue, poco a poco me fui metiendo en el tema, y las muertes que he tenido de personas queridas, pues simplemente fueron de manera secundaria, pero ya tenía cierta base de tanatología, de las mismas cosas que... ¿Cuál es tu postura filosófica con respecto al morir? Es natural. Es ¿Cómo normal, debiera uno vivir la muerte? Pues como vive el día a día. Si uno vive el día a día con la conciencia que puede ser el último día que voy a estar, no tendría por qué tener miedo de que muera ahorita porque me cae el plafón o porque me da un paro. Si yo no estoy consciente de... No, vamos, es la verdad. No, o sea, toca madera. Es que me quedé viendo el plafón para que no se bueno, acá hay una lámpara que me puede dar perfectamente y morir. Sí, entonces, si yo no soy consciente de que en cualquier momento yo voy a morir y que las personas que están a mi lado van a morir, de la manera en que sea la muerte voy a sufrir. Pero si estoy preparado o estoy tratando de hacer la lucha por entender que es un proceso, pues simplemente aceptar el proceso y sufrir lo normal. ¿Tú te sientes preparada? Yo espero que sí. ¿Cómo se prepara uno? Pues en mi caso, viviendo, sí, viviendo. Viviendo. ¿Cómo te preparas a la muerte viviendo? No teniendo miedo a Fíjate, lo que sigue. Dice Jaime Sabines en uno de sus poemas que a mí me encanta, que dice, la vida es vida hasta morirse. Y a veces es una frase que pareciera muy simple, pero que a mí me dice mucho,
porque a veces uno está muerto en vida, a veces uno está sufriendo, a veces todavía no dejas de respirar, pero ya te moriste porque ya te diste por vencido, porque ya te dejaste vencer por el dolor, por la desesperanza, por la tristeza, por la soledad o la enfermedad o lo que sea. Y entonces esta frase es muy importante recordarla, la vida es vida hasta morirse. Y entonces estás vivo hasta ese último segundo en donde dejas de respirar. El eslogan del Centro de Cuidados Paliativos de México es: para no morir antes de morir, cuidados paliativos. Ah, fíjate, claro. Es de vida. Claro. Entonces, para que no te mueras como tú lo acabas de señalar, debes tener cuidados paliativos para que te controlen los síntomas, estés acompañado y puedas continuar tu vida. Sabes que te queda un corto tiempo, no sabemos cuánto, pero bueno, si se vislumbra que es poco, hay que prepararse, terminar bien y te está dando la vida una oportunidad de arreglar algunas cosas, de hacer como dice. De despedirte, de arreglar tus cosas, de saber que, ¿no? La única diferencia con los demás es que tú sabes que se está acercando el momento, los demás no. Pero me ha pasado, por ejemplo, me pasó en una ocasión, tenía yo un amigo muy, muy enfermo, que todos estábamos alrededor de él porque sabíamos que iba a morir. Y resultó que en todo este proceso en donde él ya estaba, digamos, en la última etapa de su enfermedad y de su vida, el que se murió primero fue su papá, por ejemplo. Y a él todavía le tocó ir al velorio de su propio padre. Es decir, que aunque uno pueda pensar que uno sabe lo que va a pasar, nunca sabes lo que va a pasar. Marisa, tenemos un día de entrada y tenemos un día de salida. Y de aquí no pasamos. Lo podemos acortar, no lo podemos alargar. Pero el chiste es que en este lapso lo vivamos lo mejor posible. Así es. Y le saquemos vida a la vida. Ay, qué bonito, ¿ves? Con esa frasecita nos vamos a ir a esta pausa y ya tenemos muchísimas llamadas también. Sí, Sergio Heredia nos dice, el sufrimiento no existe por sí solo, cada quien lo crea y una vez que hay entendimiento, el sufrimiento desaparece. El dolor es el diferente a él, el budismo maneja muy bien este tema, ya que la muerte es algo que lo que debemos meditar y es importante vivir aquí y ahora día a día. Pausa y regresamos. Morir. Morir. Morir no es nada. Empieza pues por vivir. Es más divertido y más largo. Jean Anouilh, escritor y dramaturgo francés. Regresamos a Diálogos en Confianza. Y bueno, todos los jueves los temas son sociales. Mañana tocaremos un tema y un punto muy importante. Equidad para las niñas. ¿Ustedes qué creen? ¿Existe equidad en este momento para las niñas, para las mujeres? ¿Es algo en lo que se está trabajando? ¿Es algo en lo que falta mucho por hacer? Pues desde luego que sí, hace mucho trabajo falta por hacer. Y es que mañana 11 de octubre precisamente es el Día Internacional de la Niña. Y esto gracias a la Asamblea General de las Naciones Unidas que dio esta resolución desde el año 2011. Pero todos los días las niñas hacen frente a la discriminación, a la sectorización y a una serie de tratos violentos que enfrentan y con la que desafortunadamente han estado acostumbradas, pero es momento de cambiar como sociedad. Se han hecho muchos esfuerzos y yo creo que sí hay cambios, evidentemente, pero todavía falta mucho por hacer. Por ejemplo, en México las niñas viven una situación de desventaja, según datos del INEGI, que señala que casi 1 millón de niños y niñas y adolescentes entre 5 y 17 años realizan tareas domésticas y no asisten a la escuela. De estos, 70% son niñas. Entonces, obvio, hay mucho por hacer. Así que no se pierdan mañana este programa en punto de las 9 de la mañana. Vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte. Cuando tú comprendes que la muerte viene próxima, dejas de sufrir. Los cuidados paliativos en sí lo que hace es que va acompañando al paciente y a la familia conforme va avanzando la enfermedad. Mucha gente dice para dar calidad de muerte y yo digo no, es para dar calidad de vida hasta el último día. Cuidados paliativos se pueden dar en hospital, ambulatorios o domiciliarios. Paliativo es cuidar, paliar es cuidar. Es decir, cuando el tratamiento curativo por el momento no tiene ya cabida, entra la medicina paliativa.
El sufrimiento va a estar no solo en el proceso de la enfermedad, sino en el momento que tengo el diagnóstico. No puedo yo acompañar a alguien si a mí me está llenando de dolor y de sufrimiento y de angustia. El sufrimiento es un golpe que se le da a nuestro ego cuando no se cumplen con las expectativas. Pero una vez que haces conciencia que lo que está sucediendo, ¿sí?, es que ya viene el fallecimiento, en lugar de sufrir, claro que te duele, pero actúas en consecuencia y ayudas para que todo tenga un camino. Sufro porque yo no sé qué hacer y busco las mejores herramientas siguiendo las indicaciones del médico. Bien, veo en este caso a la persona sufrir y uno quiere como quitarle ese sufrimiento, y entonces por eso digo que es un sufrimiento doble. Sufre uno al verlo, ¿sí?, y sufre uno por sí mismo. Una de las cosas que uno aprende en cuidados paliativos, ya sea como formador, como cuidador primario o como persona que pasó estas, es que la enfermedad te humaniza. Si esta chica sigue viva, si esta chica sigue teniendo estas ganas de querer salir adelante, tiene que replantearse, ¿sí?, una nueva forma de encontrarse a sí misma y encontrar una dignidad en la enfermedad. El hecho de que uno esté enfermo no me hace menos, me hace igual de digno que si yo estuviera sano. Como no me he preocupado de nacer, no me preocupo de morir. Federico García Lorca, poeta y dramaturgo español. Qué frases tan profundas, ¿no? Si no me he preocupado de nacer, ¿por qué me habría de preocuparme de morir? Pero bueno, filosófico, poético también, y que, bueno, cada quien puede considerar desde diferentes puntos de vista. Silvia, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Cuéntame cuál ha sido tu experiencia. Bueno, en cuidados paliativos yo llegué de casualidad en el siglo XXI porque mi esposo tenía cáncer y era cáncer terminal, había fumado muchísimos años de su vida, entonces pues era gracias a muchas ayudas, yo digo angelitos, me llegó un libro para conocer qué era el cáncer, me llegó a mis manos mucha gente que me decía, bueno, hasta la víbora de cascabel me regalaron muchas ayudas, ¿no? Que la iglesia espiritualista. Entonces, todo eso me ayudó porque fue paliativo para mi esposo. Mi doctora del Seguro Social le pregunté qué hago ante tantísimas ayudas, tarjetitas de médicos, etcétera. Y dijo, lo que tu esposo quiera. Y sí, hicimos lo que él quiso, fuimos al templo, es espiritual o espiritualista, ni sé. Entonces, todo eso le fue ayudando, el Reiki, le fue ayudando a él a sobrellevar. Pero yo desde el inicio, desde el primer diagnóstico de cáncer, inmediatamente nos fuimos al Instituto de Tanatología en Coyoacán, hace 12 años, y mi esposo tenía muy buen sentido del humor. Le dijo el tanatólogo, dice, ¿sabes a qué vienes aquí? Dice, sí, a que me digas, te vas a morir. Entonces... Tuvo buena actitud siempre. Sí, tuvo muy buena actitud. Y dijo el tanatólogo, pero no vengan aquí porque están muy lejos, entonces busquen otro lado. Afortunadamente en el siglo XXI no nos aconsejaron, pero yo conociendo el hospital, vi cuidados paliativos, entré, pregunté, no dieron toda esta gama que están hablando ahorita los especialistas de hace 12 años, pero nos dieron el medicamento, me dijeron que para qué era esa área. Y dije, pues luego, ¿verdad? Necesito, porque ya mi esposo, desde el momento en que le hicieron la biopsia, desde ese momento empezó a tener ardores en el cuerpo. Y dije, pues de aquí es mi esposo, ¿no? Busqué además psiquiatra, ahí mismo en el siglo XXI. Porque dije, mi esposo necesita tener, mucha fuerza, ¿no? Y entonces... ¿Cuánto duró ese proceso? Yo creo que 10 meses. Okay. Porque ya le empezaron a dar morfina. Un año duró su enfermedad, pero yo creo que 9 meses, cuidados paliativos. ¿Y a ti alguien te ayudó? O sea, no. ¿Te acompañó a ti? No está aquí mi hijo, pero él tenía 17 años, entonces él se iba a la escuela y yo sola. Tuve que llorar y tocar muchas puertas hospitales para que me dieran ambulancia, porque yo sabía que la enfermedad de mi esposo era terminal y muy degenerativa. Entonces, conseguí la ambulancia, conseguí cuidados paliativos, 2 angelitos me orientaron y llegué al Hospital General,
con el doctor Arteachi, saludos doctor Arteachi, que yo estuve todo el proceso de la enfermedad de mi esposo en tanatología, y cuando murió a eso mi me refería, esposo, que si habías recibido ayuda tú en ese y tipo. cuando murió mi esposo seguí yendo, le dije al doctor hasta que me corra, me voy, porque yo necesito llorar. ¿Y te sirvió? Y me sirvió muchísimo, porque también él daba una terapia grupal, entonces eran muchas situaciones y pues todo eso nos reforzaba. Nos reforzaba entre comillas porque efectivamente el dolor está, pero sí nos ayudaba mucho, ¿no? Entonces, qué bueno, y gracias por compartirlo. Sí, mi esposo pues le fue muy bien. Qué bueno. Fuera de tanto dolor. Okay. Muchas gracias, muchas gracias, Silvia. A ver, Pedro. Hola. ¿Tú querías comentar algo? Que nos sí, ha que faltado dentro de los ver? cuidados paliativos ha faltado algo, ¿no? Esa recurrencia que se tiene, que la necesidad del que cuida de ir a lo espiritual, ¿no? De buscar ese espiritual, de ser bioquímico, que se humaniza, sí, dentro de esa humanización. Bueno, en lo personal cuidé a una hija y con discapacidad, en todo el sufrimiento y desesperar, porque el sufrimiento también viene por mucha ignorancia, obviamente, ¿no? Recurres a la espiritualidad, ¿no? No hablo a religión porque fui a religiones, pero no quiero dar un mal concepto de las religiones porque pues no me ayudaron en nada. Pero por tu parte buscas esa espiritualidad, ¿no? ¿A qué te refieres con eso de la espiritualidad? O sea, ¿qué hacías? ¿Qué te decías? De hablar con alguien que es superior a mí, que tiene un poder mucho más grande y sobrehumano, ¿no? Para mí ese es Dios. Sí. Buscarlo, ¿no? Y pedirle en mis oraciones, pues, por el sufrimiento de mi hija, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué más puedo hacer, no? Que me sostenga una fuerza exterior, porque a veces no podía, eran desveladas tras desveladas y es muy desgastante, ¿no? Sin en cambio, pues las respuestas también llegan, ¿no? Acompañar a un paciente enfermo, pues es amor, ¿no? Es pasión. Así es. Pasión, no compasión. Pasión, ponerle al hecho de pensar, si yo estuviera en su lugar, cómo me gustaría que a mí me trataran, ¿no? Exacto. Y eso te da las respuestas. No quiere decir que no duela, ¿no? Porque creo yo, en lo personal, que el sufrimiento sí es opcional, es optativo, es poder creer que puedo seguir sufriendo toda la vida. Eso es opcional, pero el dolor no, ¿no? Lo único que me resigné yo como cuidador, pues vívelo, y eso te va a hacer más humano. Eso es lo que... Muchas gracias, oye. Muchas gracias por compartirlo. ¿Le quieres decir algo? Sí, Marisa, me gustaría compartirles una experiencia que acabamos de tener hace muy pocos días, quizá. Un chiquito de 10 años que tiene hidrocefalia, lleva más de 50 cirugías de cerebro, de agua, de quítale, súbele, de bájale. Y tuve la oportunidad de que los papás fueran a un taller que di de Cuidando al Cuidador, donde les cayó el 20, ¿sí? Que el chiquito ya no quería vivir, que el chiquito ya estaba cansado de tanta cirugía, de tanta operación, de tanta entrada y salida al hospital. Y entonces, cuando les cayó el 20 a los papás, estaban frente de mí, se les escurrieron pues se nos escurrieron, porque a mí también yo ya conocía la historia, se nos escurrieron las lágrimas y dijimos, Señor, hágase su voluntad, que sea tu voluntad, no la nuestra, porque nosotros queremos tener a Emi aquí junto de mí, que no se me muera, que no, ¿sí? Y por supuesto, todos sufrimos cada vez que Emi entra al hospital, y lo primero que decimos, por favor, Señor, sánalo, cúralo. Cuando hablé con la familia, con los papá y mamá de un niño de 10 años, y les dije, Emi no tiene sanación, tenemos que dejarlo ir. Y cuando le pudimos decir, cuando le pudieron decir, Emi, cuando sea tu momento, para mí va a estar bien, Emi bajó la guardia, ¿sí? Y dijo, ok, ¿de veras me puedo ir? Y le dijeron, sí, te puedes ir. Wow. ¿Ok? Emi ahí está, vivito y coleando, pero ya sabemos que no va a volver a entrar al hospital, porque si tiene que volver a entrar al hospital, no lo van a llevar más. ¿Sí? Claro. A ver. Sí, bueno,
contestando a Pedro, efectivamente cuando hablamos de la tanatología en los servicios, en este caso cuidados paliativos, también se tienen que incluir las cuestiones de espiritualidad. Hay que darle cabida también a las personas que tienen cierta creencia y que aunque uno sea renuente a ese tipo de cosas, es el paciente el que está decidiendo o el que quiere experimentar esa oportunidad. Entonces, así como Silvia dijo hace rato de que a lo mejor el Reiki o cualquier otro tipo de experiencia que me confronte como paciente o como cuidador a otro tipo de cosa que le dé sentido a mi existencia, es válido. Sí, en bioética se hablan de cuestiones desde la transdisciplina, interdisciplina, hablar de las cuestiones religiosas, hablar de las cuestiones de espiritualidad, hablar de meditación, hablar de yoga, hablar de cualquier forma de ir soltando este sufrimiento para que como cuidador no quede en mí de que no hice lo imposible por hacerle la mejor calidad de vida a la persona en este servicio y en esta pasión que tú nos compartiste. Y efectivamente, uno tiene que entender que a veces ante las cuestiones de enfermedad, la ciencia no puede todo, el lenguaje no puede todo, y muchas veces el simple hecho de que esté una persona a tu lado y que la persona esté viendo de que estás haciendo lo imposible por aliviar ese sufrimiento, genera mucha paz. Y esto a veces, como decía Kubler-Ross, un simple gesto, una señal, algo de este tipo de cosas, me puede permitir encontrarle ese sentido a este sinsentido que estoy pasando. Claro. Pero efectivamente la espiritualidad es una cosa que no somos muy aceptados en la academia a trabajarlo, pero evidentemente en el día a día es necesario. Y qué bueno que lo hiciste y lo pudiste llevar a cabo. Como dicen por ahí, todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente es atea hasta que le llega la hora y entonces ahí sí ¿no? Se agarra de Dios. Claro. ¿no? Nos acordamos de... Ahí nos acordamos. ¿Cómo estás, Aide? Muy bien. Bueno, pues mi experiencia es, mi mami hace 3 años, sufrió un criptococos en las meninges, una enfermedad rara. Fueron 3 meses de mucho dolor y mucho sufrimiento para ella y para la familia, y desgaste físico y emocional que conlleva la enfermedad. El diagnóstico era, no era nada favorecedor. Después de 3 meses deciden los médicos que se vaya a su casa porque creo que ya, para ellos, creo que ya no había nada más que hacer. Gracias a Dios mi mamá llega a su casa con el peor de los diagnósticos y a hoy gracias, 3 años que mi mamá sigue con nosotros y de verdad agradezco mucho a Cuidados Paliativos por ese apoyo, por ese acompañamiento que hemos tenido por parte de la Fundación y el que como familia pues no nos quebrantamos, ¿no? Y hoy día hemos tratado de hacer lo humanamente posible por mi mamá y darle calidad, ese amor que se necesita en estos momentos para nuestro ser querido, ¿no? Y fíjate que eso me lleva a una pregunta que les quiero hacer por allá, al panel, que es justamente eso. O sea, los cuidados paliativos no nada más son para personas que están en la etapa terminal. Si una persona tiene una enfermedad crónico-degenerativa y tiene ya muchos años de edad, también los cuidados paliativos, ¿no? Claro, se ha extendido el término. Antes era solamente pacientes con una enfermedad terminal. Hoy en día, sí, se ha extendido a crónico-degenerativos y adultos mayores, porque ahorita tenemos que tomar, antes de morir, tenemos que tomar muchas decisiones, que es importante estar conscientes para poderlo hacer. Sí. Y es como preventivo, es como darte tiempo de prepararte, de preparar todo, de preparar a tus familiares. Somos muy sacatones, la verdad, para hablar de la muerte. Nos aterra, no vaya a ser que nos oiga que la llamemos y venga por nosotros. Sí, no vaya a ser que la llamemos, por eso no hacemos testamentos. Exacto. Vamos a una pausa y regresamos rapidísimo. No se vaya, volvemos. La verdad es que no es un tema que me haya planteado a fondo, pero creo que tendría que ver con la dignidad, con que sus últimos días los viva de manera digna y lo más tranquilo posible. Haciéndolo sentir mejor, estando con él en cada momento para sentir y darle bienestar en sus últimos días. Dándoles cariño, ayudándolos, estando con ellos. Si es voluntad de mi ser querido estar en casa, pues estando en casa y dándole pues los cuidados que requiere
Evidentemente, si ya es una enfermedad en donde está sufriendo muchísimo dolor, pues darle justamente este tratamiento paliativo. Siguiendo las indicaciones de los médicos, que pues saben cómo es el proceso de cada uno de los pacientes, y pues yo creo que dándole mucho amor. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir siempre. Mahatma Gandhi, político y pensador indio. Ya estamos aquí de regreso. Y bueno, estábamos viendo y estábamos platicando acerca de cómo es importante esta relación también médico-paciente, esta relación entre los familiares y el paciente que está en ese momento sufriendo y bueno, todo el tipo de apoyo que hay. Qué bueno que hay este tipo de programas para que todos nos enteremos. Cuando mi mamá estuvo muy enferma, yo no sabía que existían los cuidados paliativos. No tenía idea y no se los brindamos. Y fue muy desgastante para ella, para toda la familia, para todos nosotros. Digo, al final de cuentas estuve ahí y estuvimos rodeándola y dándole lo mejor que pudimos. Pero qué diferente hubiera sido si uno tiene un apoyo de alguien que te diga, hazle así, esto es mejor de esta manera. Como decías tú, vete a dormir ahorita que ella se durmió. O sea, alguien que te diga cómo y por dónde. Uno no tiene la obligación de saber todo en la vida. ¿Y qué viene? ¿Y qué viene? Porque además siempre, eso es algo que además los médicos, y que entiendo perfecto, nunca te dicen con claridad. En primer lugar, pues porque no son dioses o lo que sea, pero siempre te dicen, pues no sabemos, esperemos lo mejor, quién sabe, o sea, nunca te dicen. Cuando en realidad uno está sintiendo y está viendo las cosas venir. Algo importante que ahorita hemos estado platicando es el papel del paciente. El paciente es el dueño de su vida. Entonces, él es el quien va a decidir qué quiere al final de su vida. De ahí la importancia de lo que existe ya en México, que se llama la voluntad anticipada, en donde tú vas... Ese es otro programa. Pero entra en cuidados paliativos, en el sentido de que tú dices... Todavía no los respetan, porque también ahora, y hace 2 años que murió mi papá, justamente tenía su voluntad anticipada y perdieron el papel en el hospital y lo revivieron. Hoy en día ya no se puede porque hay una base a nivel nacional de lo de la ley de voluntad anticipada, pero es muy importante, por ejemplo, Marisa, no tienes que estar muriéndote para decirle a tu familia, oye, yo no quiero que me hagan taca, 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 taca. O sea, si tú le dices a tus hijos, miren, si llega el momento, yo no quiero morir asfixiada, pero tampoco quiero morir en un hospital, pero tampoco quiero que me intuben, ¿sí? En un momento dado, aunque no tengas la voluntad firmada, la familia va a respetar lo que tú estás diciendo. La familia y el médico también. A ver, el hecho que exista la voluntad... Tú llegas con... Espérame, nada más déjame aclarar este punto. Tú llegas con el médico y le dices, no, oiga, quiero que le haga esto, no lo lleve a terapia intensiva, pero mire, quiero que lo deje en su cuarto, pero quiero que le... Te sacan a patadas. No, porque tú tienes que firmar una... Por eso, pero tú estás diciendo que hablado. No. Tú tienes que firmar. Cuando entras a un hospital, tú tienes que firmar si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Autorizar que te hagan o te dejen de hacer. Hoy en día creo que eso es en el momento que tú entras al hospital. Y sí se respeta. Se tiene que respetar. Aquí la idea de la voluntad anticipada entre comillas. La idea de que existe la voluntad anticipada es que le estás quitando un peso a la familia de tomar algunas decisiones. Sí. Entonces, si tú eres el responsable de tu vida, tienes derecho a decir qué es lo que quieres. Claro. Tanto que te hagan todo como a que haya cosas que no quieres ya que te hagan. Y entonces, al existir este documento firmado por ti, consciente, tú le quitas ese peso a la familia que genera muchísima angustia. ¿Qué hacemos? ¿Lo intubamos? ¿Lo operan? ¿Lo operan? Sí, son decisiones muy difíciles de tomar, que sí me parece maravilloso que el paciente lo pueda tomar. Ahora, culturalmente hay familias en las que no se habla esto. Bueno, pues no se va a poder hacer esto, pero en la mayoría de las familias se podrá hablar y alguien sabrá lo que quiere el esposo, el hijo, los papás. Claro. Y nada más hay que entender también 2 cosas. Uno, de que el principio de autonomía o derecho de autonomía es muy reciente en nuestro país. Entonces, otorgar la autonomía y potencializar a que el sujeto sepa sus derechos, sepa qué es lo que quiere,
es un proceso que no todos hacemos. Ahorita a lo mejor nosotros damos por supuesto porque estamos en el ambiente y trabajamos estas cosas, pero te aseguro que muchas de las personas que nos están escuchando apenas ahorita están empezando a reflexionar qué quiero, cómo quiero morir, si sé de qué enfermedades tengo, si tengo también antecedentes familiares que los conozco. Si no, simplemente estamos viviendo por vivir y no estamos conscientes de esto hasta que nos llegue una enfermedad, es cuando empezaremos a tomar conciencia. Claro. Entonces, si nosotros empezamos a fortalecer este principio de autonomía, saber qué es lo que yo quiero, saber qué es lo que quiere mi hermano, qué es lo que quiere mi hijo. O qué es lo que no quiero. Claro. Pero esto supone de que hay una introspección, estoy empezando a hacer estas cosas y entonces ya empiezo a tomar decisiones. A lo mejor muchos de los aquí presentes, ahorita ya lo tenemos claro, pero a lo mejor muchos apenas van a empezar. Claro. Entonces, empezar ese proceso y darnos cuenta que somos moribundos y de que no tenemos que esperar a que nos pase algo para que nos caiga el 20, pues entonces ya es un gran proceso, ¿no? Una de las, cuando tenemos la reunión familiar, porque generalmente yo trabajo con las familias, lo primero es, ¿estamos conscientes que el fin se acerca? Sí. No, yo no quiero, yo sí quiero. A ver, nos tenemos que poner de acuerdo, todos los que estamos aquí, nos tenemos que poner de acuerdo si lo vamos a llevar al hospital o no lo vamos a llevar al hospital. ¿Sí? Si hay uno que no está de acuerdo y 4 sí, ni modo. O sea, la pregunta es, ¿el paciente qué es lo que quiere? Y antes de tomar una decisión de hablarle a la ambulancia siquiera, ya tenemos que saber qué es lo que está pasando. En lugar de correr al hospital y que se nos muera el paciente en la ambulancia, mejor quítate los zapatos, súbete a su cama, abrázalo y dile cuánto lo amas, ¿sí? Para que se quede tranquilo en casa. Pero eso es una decisión primero del paciente y después de la familia. Así es. Pero Así es. el conocimiento es lo más importante. Es muy importante. Muy importante. Muy importante. Y era lo que te iba a decir, a veces uno puede tomar decisiones anticipadas equivocadas por no estar bien informados. Claro. Así es. Entonces hay que enterarnos bien qué significa todo lo que queremos o lo que no queremos. A veces hemos escuchado a lo largo de toda la vida, no, a mí para que me dejen conectado, y entonces nos quedamos con esa idea, pero no sabemos a qué nos estamos refiriendo cuando decimos que nos dejen conectado. O sea, a veces es necesario tener oxígeno, a veces es necesario tener medicamentos por la vena. Es decir, que deberíamos de estar mucho mejor informados antes de tomar una decisión tan importante como quiero esto o no quiero lo otro. Creo que sí, eso es una obligación de todos nosotros. ¿Ibas a decir algo con respecto a la espiritualidad? Sí, me gustaría tomar el comentario de Pedro y también un poco con las jóvenes estudiantes de estas cosas. Si bien tenemos el área de la religiosidad, también tenemos el área de la ética, pero en lo que he tenido como experiencia, la música y la poesía van a ser grandes herramientas. Aquí Octavio Paz va a decir que la poesía cumple con su función cuando se ha hecho una habitación para mi alma. Y tanto para el paciente, el que yo pueda enseñarle una poesía de 2 líneas, un koan japonés, o el que yo pueda ponerle el andante, el segundo movimiento del concierto 21 de Mozart, que es la experiencia de amor incondicional. La música y la poesía van a ser unas herramientas muy importantes. Es un lenguaje no verbal en el sentido del hemisferio dominante, sino es una percepción del hemisferio silencioso y me van a permitir que el paciente llegue a estados de serenidad y de tranquilidad que probablemente los rezos no me los van a dar. No solo le voy a enseñar algunas técnicas de respiración y necesariamente se va a tranquilizar si respira profundo, y algunas técnicas del yoga o algunas técnicas del taoísmo, pero sí tengo muy enfrente la poesía y la música, y estas son herramientas muy importantes. Muy importantes, me parece muy importante. Y también, aunque usted no me lo vaya a creer y piense que es un atrevimiento de mi parte, también el sentido del humor. Inclusive ante la muerte uno puede reírse todavía.
no de la muerte o hasta de la muerte, sino también de muchas de las cosas de la vida. No tenemos por qué hacerla tan solemne, tan dramática, tan angustiosa. Yo creo que a veces dramatizamos tanto todo esto que pues se vuelve muy difícil de manejar. El saber reírse de uno, sabemos que estamos aquí transitoriamente. Una vez, me acuerdo, una tanatóloga me dijo, lloramos a nuestros muertos como si nosotros fuéramos inmortales, sí. ¿No? Nosotros vamos para allá, está bien que no nos empujan, pero ahí vamos. Sí. Entonces, el hecho de poder reírse también en el dolor, en el sufrimiento, también poder reír, poder sonreír, poder seguir sintiendo amor, no llenarnos de odio, de rencor, de coraje contra la vida. Es decir, todas esas son herramientas que nos ayudan a estar más en paz en un momento así. Vamos a ver el siguiente material y ahorita seguimos platicando. Este centro se abrió hace casi 6 años con la intención de ver al paciente no solamente como un ente biológico, sino como un ente biopsicosocial. Esto quiere decir abarcando como todos los aspectos que consisten al ser humano. Nosotros tenemos actividades que están divididas en 5 áreas. Tenemos el apoyo psicológico, que es a través de terapias grupales, tenemos las terapias ocupacionales y luego tenemos otro tipo de actividades que tienen que ver con mente-cuerpo y en estas son como meditación, tai chi, qigong. Tenemos otras actividades que son creativas o expresivas y estas tienen que ver con terapia de arte. Últimamente, hace 2 años, incorporamos al servicio lo que es el servicio de acupuntura. Este servicio de acupuntura lo incorporamos con el único objetivo de tratar de ayudar a los pacientes en todos los síntomas que salen a través de la enfermedad, por el propio tratamiento. La acupuntura en el CAI nace de la necesidad de atender a los pacientes de una forma complementaria. Estoy ahorita en cancerología, pero vengo aquí al INCAN y fui diagnosticada con cáncer de mama desde el 2012. Tomo acupuntura, nos ayuda pues a litigar lo que son dolores y muchas cosas y pues nos sentimos mucho mejor. La acupuntura ayuda a evitar efectos secundarios, por ejemplo, la neuropatía y a combatir los que causa sobre todo la quimio o la radioterapia como la náusea, el cansancio, el dolor. Da mucho alivio en muchas cuestiones de dolores, alivian muchas cosas que tenemos de síntomas, nos dan buenos resultados en la acupuntura. El beneficio que tiene el paciente que está en tratamiento con quimioterapia actual y viene a la acupuntura es que no presenta o presenta menos efectos secundarios de estos tratamientos. El único requisito que tienen que tener los pacientes es que sean pacientes del Instituto Nacional de Cancerología. Además, nosotros tratamos al cuidador primario y a los trabajadores del INCAN, esto debido a que el cáncer no solamente afecta al paciente, sino a todo su entorno, y es nuestro objetivo tratar a los pacientes como un ser biopsicosocial. Antes venía casi seguido, que será una vez a la semana, pero ahorita con lo que he tenido mejorías, pues ya me citan por lo regular cada 15 días, pero sí, lo que es acupuntura, la verdad es que es algo muy fascinante para todos. Actualmente la oncología integrativa está muy en boga en el mundo y nosotros somos los pioneros en México que incluimos la acupuntura en el tratamiento del cáncer. Bueno, tenemos muchas llamadas y comentarios y Yali nos dice, ¿en el IMSS brinda servicios de tanatología o qué grupo puede brindar este apoyo en la ciudad de Puebla? Nos dice también Francisco Rodríguez, el apoyo del SECPAM ha sido fundamental para tratar a nuestra enferma con apoyo multidisciplinario de gran calidad, así como apoyo con nosotros los involucrados en el cuidado. Gracias, muchas gracias Francisco Rodríguez. Nos dice también en este otro comentario Quechus, los que no pensamos en la muerte, entonces morimos por vivir. Pues no necesariamente todos, pero sí gran parte de esas personas. Por otro lado nos dice Luke, uy, justo la tableta se acaba de mover. Aquí está. Hay un canal en YouTube que se llama Easy Zen. Pueden escuchar algunos y ver si por ahí puedes leer metafísica, saber que somos más que huesos y carne, somos parte del universo y a él volvemos y volveremos. Nos dice también Toquímetro,
Ánimo, busca en tu corazón, el acompañamiento de por sí es de gran importancia, solo que cuando el dolor intenso del paciente terminal sufre mucho y a veces no se puede escuchar, se usan sedantes poderosos. Es un proceso doloroso en todas sus formas. Paciencia y ánimo. A mi mamá, nos dice Anita, a mi mamá le querían hacer un estudio para el corazón, pero le dijeron que podía afectar el riñón y la doctora le dijo que si se afectaba el riñón quería que aceptara la diálisis y mi mamá le dijo que no, y la doctora entonces se molestó mucho. Nos dice también María de Jesús González, hace 27 años perdí a mi papá, estuve 40 días cuidándolo en el Centro Médico Naval. Al día siguiente de que falleció y después de enterrarlo ya no podía caminar, caminaba como una viejita. El doctor me dijo que era porque estuve mucho tiempo cuidándolo. Mi madre estuvo en el hospital de cancerología y pasó lo mismo. Fue muy triste cuando me avisaron los doctores que ya les quedaba muy poco tiempo de vida. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada. No podía superar el fallecimiento de mis padres y el de un hermano. Pienso todavía que están de viaje. Genoveva García nos dice, mi madre tiene 110 años, se le colapsó un pulmón, solo cuenta con un riñón y le mandaron a hacer diálisis, pero yo no acepté, pues quería que tuviera calidad de vida. Ella está bien, camina, pero sus huesos no soportan su peso y dice que para qué ha vivido tanto tiempo. ¿Cómo podemos prepararnos para cuando ella se vaya? ¿Cómo darle esa calidad de vida? María del Rosario Bernal, mi hermano de 80 años tiene cáncer de mandíbula y se le está extendiendo hacia otros lados. Ya nos dijeron que no hay nada más que hacer. Nos interesa mucho sobre lo que hablan, pero estamos hasta Jalisco. ¿Hay algún lugar de cuidados paliativos por acá? Sí. Ernestina Polín Ponce, mi esposo tiene cáncer. Las enfermeras del IMSS en Cuernavaca no quisieron acercarle ni siquiera el cómodo a mi esposo. Si como enfermeras no apoyan a los pacientes, mucho menos van a brindar cuidados paliativos. Pati nos dice, me dedico a los cuidados paliativos en el sector privado. ¿Qué pasa cuando los familiares no se quieren reunir? A veces solicito fotografías o material para trabajar con ellos y dar seguimiento, pero la familia, algunos no ayudan. Otro punto es, ¿qué pasa con estas personas que dicen dar cuidados paliativos por parte del sector privado, que no están preparadas para brindar este servicio? Debemos ser profesionales y tenerle amor a la vida y evidentemente a los pacientes. Pausa y volvemos. Tanta prisa tenemos por hacer, escribir y dejar oír nuestra voz en el silencio de la eternidad, que olvidamos lo único realmente importante: vivir. Robert Louis Stevenson, escritor británico. Bueno, y regresamos a Diálogos en Confianza. El miércoles de la próxima semana tocaremos un tema que de verdad es muy valioso y muy importante, todo lo que nos da el trabajo. Y es que cuando pensamos en el trabajo, tal vez la primera idea que viene a nuestras mentes es, pues evidentemente hay una ganancia económica y de allí pues puedo hacer muchas cosas para mi placer, para mi salud, para mi bienestar, para el bienestar de mi familia, en fin. Pero ¿será que solamente el trabajo nos brinda esta posibilidad económica o hay muchas más ganancias que en ocasiones no reconocemos o no queremos reconocer? O tal vez tenemos un trabajo que no nos brinda precisamente todas estas ganancias. Y es que emocionalmente el trabajo también significa cosas muy importantes para cada una de las personas. Incluso se podría decir que mantiene jóvenes a muchas personas, que los mantiene con vitalidad, que gracias a eso pues todavía continuarán produciendo muchos más años. Pregúntenle ustedes a cualquier persona de cualquier edad si le gustaría continuar trabajando. Bueno, habrá un sector que dirá, no, a mí no me interesa mucho, pero la mayoría yo creo que sí, porque las ventajas que se encuentran en el trabajo pueden ser muchísimas, y de eso hablaremos la próxima semana en punto de las 9. Para venir aquí al estudio, marquen al 5341 4435. Resumen de la segunda parte. Nos vamos a encontrar con tanatólogos que no tienen una preparación formal, no tienen una preparación universitaria. Aquel que tiene un trato con otro en su campo laboral debiera tener todas estas herramientas que te proporciona la tanatología. La tanatología como una disciplina de acompañamiento en los momentos
de la pérdida de la salud y de la muerte cercana, es una excelente herramienta. Los cuidados paliativos en México no han crecido por culpa del mismo personal del sector salud. Sin embargo, creo que se han hecho grandes avances en México. Hay médicos que están muy bien entrenados y conscientes de que la vida tiene un fin. Pues como vive el día a día. Si uno vive el día a día con la conciencia que puede ser el último día que voy a estar, no tendría por qué tener miedo de que muera ahorita porque me cae el plafón o porque me da un paro. Yo no soy consciente de que en cualquier momento yo voy a morir y que las personas que están a mi lado van a morir. De la manera en que sea la muerte voy a sufrir. Es el simple hecho de que esté una persona a tu lado y que la persona esté viendo de que estás haciendo lo imposible por aliviar ese sufrimiento, genera mucha paz. El libro tibetano de los muertos es un texto que fue descubierto en el siglo XIV de nuestra era. En el mismo se hace una descripción muy detallada de los procesos de tránsito por los que la conciencia y por tanto también el individuo deambulan en la condición del morir y las variables que determinan el renacimiento en diferentes condiciones de vida, así como una variedad de diferentes prácticas que se pretende el individuo cultive, de las que se busca logre maestría para poder eventualmente navegar en la transición del morir dotado de la mayor lucidez posible. Todos, sin excepción, vamos a morir y hemos muerto. La muerte no se debe de concebir como una irregularidad, como una anomalía que tan solo nos afecta a nosotros, sino como una condición que acompaña naturalmente al vivir de todos los seres sensibles. El mantener esa conciencia, el familiarizarnos con ella a lo largo de la vida, hace que cuando llega el momento del envejecimiento, el deterioro, la enfermedad y la muerte, pues podamos abordarlo también con un sentido de aceptación, no con resistencia, no con ansiedad, ¿verdad? Y que reconozcamos en ese periodo del vivir, pues una extensión de la naturaleza misma, de la experiencia del existir. Desde esa perspectiva, la muerte no se le concibe como un fin, sino simplemente como una transición, un entreestado entre una forma de vida y otra. Pues ya estamos aquí de regreso con Alberto. Cuéntame, Alberto. Pues yo vengo aquí a agradecer a Cuidados Paliativos, una experiencia que tengo viviente ahorita con mi esposa que tiene osteoporosis. Pero para ser breve quiero darle muchas, ¿cómo explicar? Tengo muchas satisfacciones porque ese grupo me ha ayudado bastante, proporcionándome medicamentos, atención, equipo para los enfermos y sobre todo que son unas personas muy responsables. Es más, nos brindan, a mí en lo personal, me han ayudado bastante en cuestión de prepararme para poder cuidar a la persona, que es desgastante y difícil porque uno está con la persona que quiere y entra en un momento de desesperación, que es muy difícil. Hay sentidos encontrados, pero gracias a las personas, a las tanatólogas que han ido a la casa, me ha servido, no como yo quisiera, pero hay que echarle bastantes ganas. Claro. Para mí son magníficas, mejor que las enfermeras, mejores que las del seguro. Más atenciones. Son tan maravillosos que yo soy agradidísimo con ellas. Es más, hasta le echan uno vale para su cuota recuperativa. A lo personal, a mí me ha tocado. Sí. Qué maravilla. Y yo muy agradecido con ellas. Además, en las cápsulas, sientes apoyado. Bueno, bastante. En las cápsulas pasadas, pues yo todo el personal que salió en las cápsulas las conozco, ¿no? A Lupita, a Nancy, a todas que han hecho el favor de ir a la casa y me ha ayudado bastante. Ese es mi testimonio que puedo dar ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Bueno, y por acá justo está Verónica. Verónica, ¿tú estás en, cómo se llama la escuela? Universidad Tecnológica de México. Universidad Tecnológica, estudiando para enfermera. Sí, así ¿no? es. ¿Cuál es tu experiencia con todo esto? ¿Qué opinas? Ok, la experiencia que yo tengo no es de profesional de salud, sino de un familiar. Igual, el problema que yo tuvimos con nuestra familia fue mi abuelo. Igual murió porque ya tenía insuficiencia renal, no, le hacían diálisis, hemodiálisis y pues no. El problema aquí, o la experiencia que yo quiero compartir, es que generalmente los familiares queremos complacernos a nosotros, ya no tanto al paciente. Y es como que yo no quiero que te mueras y no te voy a dejar morir. Pero en cierto punto el paciente ya no lo quiere, ¿no? Entonces hay un momento en el que debemos de respetarlo como profesionales de la salud y como familiares, de que en un momento el paciente o el familiar se nos va a ir. Entonces hay que aceptarlo y también siento que debemos de tomar terapia en algún momento para poder aceptar esa pérdida, ese duelo.
Entonces, yo creo que no nada más el paciente debe tomar la terapia, sino también nosotros. Claro, todos. Claro. Y fíjate que una vez a mí me dijo un médico, o sea, ¿cómo saber cuándo es el momento en donde hay que dejar de luchar? Y entonces él me dijo una frase que no voy a olvidar nunca en mi vida, porque me parece que marca la diferencia. Y me dijo, Marisa, una cosa es luchar por alargar la vida y otra cosa es alargar la agonía. Exacto. Entonces, cuando una persona está en agonía, ¿para qué se la alargas? Por egoísmo, por miedo de nosotros a perder a esa persona, pero es muy injusto. En cambio, cuando pues se puede alargar la vida, ahí hay que hacer todo lo que esté al alcance de la mano, ¿no? Claro, y yo aquí quisiera comentar nada más esto, Marisa. Es importante, muy importante la capacitación. Volvemos al punto de la capacitación. Para mí en lo personal es muy importante. Yo por eso doy talleres, Sí. o sea, y me importa que la gente vaya y se capacite en lo que va a venir, en las decisiones que se tienen que tomar. Esta parte de que yo quiero a mi paciente aquí junto de mí y como se está yendo y me estoy dando cuenta, ahí es cuando sufro. Cuando yo sé que va a fallecer, dejo de verlo aquí junto de mí, agradezco todo lo que me dio en vida. Número uno, le agradezco, le pido perdón y le digo, por el amor que te tengo, yo te dejo ir porque sé que tú vas a estar mejor, ¿sí? Claro, a mí me duele, pero esto tenemos que capacitarnos. El día 20, en el marco del Día Mundial de Cuidados Paliativos, el día 20 voy a dar un taller de cuidados paliativos, en donde veo todo esto que hemos visto para los familiares que sepan hasta dónde jalar y hasta dónde no. Exacto, que eso es bien importante. Y por último, Verónica, nada más te quería decir que qué padre, estaba platicando ahorita durante el corte y me decía que sí les enseñan acerca de todo esto de cuidados paliativos y le decía yo que ojalá tuvieran esta parte, esta sensibilidad en donde el paciente es más importante que administrar los medicamentos, que todo eso que hay que hacer, pero que el paciente es más importante, ¿no? Y no todo es una labor mecánica. Y me decías que sí, ¿verdad? Claro, incluso en la experiencia que yo tengo, se complacía más las necesidades de mis familiares, de mis tíos, que la del propio paciente. No llega un momento en el que dicen, no quiero bañarme por el dolor que siento. Y entonces por la ignorancia que nosotros llegamos a tener, no es que debes, es que la limpieza, es que las heridas, y no es así. Hay un momento en el que el paciente tiene un límite y pues también debemos de respetarlo, ¿no? Pero sí, creo que el humanismo siempre va a estar enfrente y más en los profesionales de salud y debe de ser también en los familiares para poder entender la situación en la que se encuentran los pacientes. Así es, bien dicho, Verónica. Rapidísimo, así como dice de lo del baño, es la comida. Ya no quiero comer, no, ¿cómo no vas a comer? Toma la comida y tómale, ¿no? Y ya no me quiero bañar, no me quiero... No, por supuesto que tienes que bañar. Y siempre hay una forma de esquivar estas cosas, porque tenemos que respetar al paciente y darle lo que él necesita, no lo que yo creo que necesita. Y preguntarle, ¿en qué te puedo ayudar? Para que te deje yo de dar las cosas que yo creo que son necesarias. Exactamente, eso es bien importante. Pues muchas gracias, Verónica, y vas a ser una gran, gran enfermera. Ahí luego me dices en qué hospital estás para... Muchas gracias. Vamos contigo, Oscar Virués. Nos dice María, acabamos de perder a un familiar muy cercano, a mi papá. Estamos solos y necesitamos urgentemente que si tienen conocidos aquí en Guadalajara nos puedan ayudar. Estamos muy angustiados porque ya fuimos a un hospital aquí y la verdad es que nadie nos hace caso. Un anónimo nos comparte, mi esposo tuvo 7 años diabetes y fue muy fuerte el proceso porque terminó amputado y perdió la vista. Actualmente no hago nada y me gustaría trabajar, me gustaría ayudar a las demás personas. ¿Cómo puedo unirme? Ana Cámara, ¿a partir de qué momento se debe utilizar cuidados paliativos? ¿Al momento del diagnóstico, la etapa terminal o cuando te dan pista, decía? Pues cuando ya pues sí, pista para aterrizar, porque no será de Que pegar, por cierto no había sé. un comentario, no recuerdo de quién en Facebook Live, que Me decía, encantó. cuando te determinan que estás en etapa, así es. decía, de Facebook terminal. Obviamente fue el autocorrector. Ah, claro. ¿No? En fase terminal. Pero el Facebook lo deberíamos de tener también En etapa ahí como en terminal. etapa terminal. Sí. Pero ¿qué es lo que se puede hacer? O sea, ¿cómo ir reconfortando? ¿Cómo estas redes de apoyo pueden ir manifestándose?
Y una pregunta que me nace de este último comentario o esta última llamada es también así. ¿Habrá personas que tienen una naturaleza tal vez más sensible y gustosas de apoyar y de acompañar a las personas? Pero hay otros que tienen una resistencia muy fuerte. Claro. ¿Se tendría que compartir a todas las personas? O sea, No, ¿es yo creo que parte de nuestro trabajo o es respetar la decisión de cada una? Cada quien tiene lo suyo, Pero pero a mí me gustaría señalar que específicamente estos egresados de Psicología Social y de Sociología de la UAM Iztapalapa, que tienen esta preparación y que tienen esa sensibilidad de ocuparse de un problema muy grande que como país tenemos 12 millones de personas ancianas, y que tienen esta disposición de hacer este trabajo. De hecho, hay un servicio social abierto ahí en la UAM Iztapalapa para dar esta asesoría y este apoyo. A mí me ha sorprendido, por un lado, los alumnos de filosofía han sido tan sensibles que pueden hacer un doctorado en bioética como Ángel, o estos otros que se ocupan de los viejos y de los enfermos y de los finitos. Y sí se necesita esta sensibilidad, pero también se necesita saber que el país lo necesita, que cada vez somos más las personas que vivimos mucho tiempo. En el 1700 vivíamos 27 años, en el 1800 vivíamos 40, ahora vivimos 60, 70 y más. De manera que los cuidados paliativos cada vez son más urgentes. Y sí, los jóvenes, que además es sorprendente el aporte de los jóvenes, están ya ocupándose con esta, no solo preparación académica, sino la sensibilidad de hacer este trabajo muy difícil, que es de alguna manera ingresar al inframundo. Y dentro de una familia te vas a encontrar que hay miembros que pueden acercarse, atender directamente al familiar enfermo, y hay otros que no, pero pueden dar una aportación de otra manera. Siempre hay forma de ayudar, unos con dinero, otros con apoyo como moral. tú lo puedas otros... hacer, y nadie puede forzar a otro a dar lo que no puede. Entonces esta parte de respeto no solamente llega al enfermo, sino también al resto de la familia. Tú no puedes decir a un familiar, pues ahora te estás tú o lo que sea, sino se organizan y generalmente lo pueden hacer solos. Hay una persona que los guía y ellos toman sus muy buenas decisiones. También hablábamos de la capacitación al cuidador primario. Por naturaleza el hombre nos cuidamos unos a otros, somos el animal más débil desde que nacemos. Entonces el cuidar es una cosa innata, pero si te capacitas correctamente para cuidar a un enfermo, te vas a fortalecer, vas a tener herramientas que te van a empoderar y te van a hacer el trabajo mucho más sencillo. Y eso, el cuidar, te hace una mejor persona. Y es todo un arte porque tienes que ser creativo con lo que tengas. Te humaniza, como decían. Sí, definitivamente. Y una vez que fallece el paciente, el cuidador puede salir a trabajar en lo que aprendió en carne propia. ¿Cómo? Sí, el cuidador primario se capacita para cuidar a su familiar, muere su familiar, pasa cierto tiempo de su duelo y puede salir a trabajar como cuidador de otros enfermos. Que de hecho había un comentario que decían, una vez que fallece el familiar, los cuidados paliativos o este grupo que se unió, formó, debiera continuar para el acompañamiento. Sigue. Después del fallecimiento del paciente, se tiene que dar el acompañamiento en duelo y también se le puede ayudar a la reinserción social, económica. Pero generalmente, y esto te lo digo por experiencia propia, cuando la familia trabaja de forma correcta, la fase final, se quedan con una satisfacción del deber cumplido, que ya me puedo reincorporar a la vida cotidiana casi al día siguiente. O sea, porque no hay este gran sufrimiento, ¿no? Porque ya estoy en paz con lo que pasó y con lo que hice. Las grandes instituciones en el mundo se han formado a través de un gran dolor. Cuando tú tienes este vacío, este dolor, lo mejor que puedes hacer para sanarlo es sal y dalo a otras personas. Vete a un asilo, vete a un orfanato a trabajar con los niños, vete a cocinar,
¿no? O sea, ve a dar lo mejor que tú puedas dar, ve a dárselo a quien lo necesite. Una conclusión rapidísima, 30 segundos. Pues hay que reflexionar sobre cómo queremos morir y cómo podemos acompañar a las personas que queremos para saber hacer lo correcto en lo que podamos. Ok, y yo me pregunto, se habla de duelos sanos, ¿se puede tener una muerte sana? 100%. Pues sí, una muerte sana, por ponerlo entre comillas, ¿no? 100%. Sana emocionalmente. 100%. Ok, pues muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo de este programa, gracias por haber estado con nosotras, muchas gracias a nuestros invitados especialistas, a ustedes allá y sobre todo a ustedes también que nos vieron a través de su pantalla. Óscar Virués, muchas gracias, nos vamos, hasta la próxima semana.